Hola nuevamente a todos. Toca hacer ahora un video para hablar de los sistemas de admisión. No vamos a tocar el tema de admisión por válvula de pistón, es decir, aquellos sistemas donde en el cilindro había una lumbrera que se encargaba de tapar la falda del pistón. Habíamos hablado de los motores MZ, motores que fueron los que impulsaron al motor dos tiempos gracias a los expansivos. Bueno, su diseñador había optado por lo que era la válvula rotativa, ese disco que gira agarrado del cigüeñal y que se le puede dar los grados que uno quiera y de esa manera optimizar donde el motor rinde más. Como desde un principio hablamos, lo que se busca es mejorar la relación volumétrica del motor, es decir, entrar mayor cantidad de aire dentro del motor. Como ya habíamos hablado, de acuerdo a las lumbreras que uno tiene, de acuerdo al expansivo, de acuerdo a la tapa de cilindro, el motor va a respirar mejor en un determinado régimen de vuelta. Entonces, con la válvula rotativa se lograba sintonizar también ese elemento junto con las demás partes del motor. Se impuso la válvula rotativa y por ahí en pequeños motores empezaron a aparecer otro sistema de admisión, otro tipo de válvula que tiene distintas denominaciones: caja de láminas, válvulas de lengüeta, flapper, torque, reed valve. Bueno, en cada zona tiene su denominación. Vamos a hablar flapper. Este tipo de válvula primeramente empezó a aparecer en pequeños motores. Eran muy elementales, con dos láminas de acero, que se prestaba mucho para pequeños motores y era de muy buena duración. Evidentemente costó también, como todas las cosas, poderlos desarrollar para que pudieran en motores de alto rendimiento suplir a la válvula rotativa, que era lo que dominaba. Incluso en motores de alto rendimiento los ingenieros optaban por ese sistema de admisión que, bueno, lo podían regular y calibrar y sintonizar los grados de apertura y cierre de dicho elemento. Por ahí nos encontramos que cada vez empezó a venir más este elemento denominado flapper y fue en muy poco tiempo el preferido para las motos de campo, para las motos de cross. Ya alrededor de los 80 todas las motos de cross venían con este sistema de admisión. ¿Por qué? Bueno, porque andaba muy bien a bajas y medias RPM, que era donde realmente más fuerza y más torsión se necesitaba en los motores, mejor rendimiento, pero todavía no estaban muy optimizados para rendir a altas RPM. Empezaron, como ya les dije, con láminas de acero, luego apareció la fibra de vidrio y finalmente apareció la fibra de carbono. Se fueron desarrollando en sus ángulos. Hay de 30 grados, de 45 grados, hay también lineales, planos, que van puestos en el cárter del motor y que, bueno, el tubo a admisión tiene una forma determinada para poder canalizar los gases por este elemento, por los flappers que son horizontales, que se ve mucho también en motores pequeños, en motores de motos utilitarias. Vamos entonces a ver en el pizarrón, porque no es un elemento sencillo, no es agarrar y poner un flapper más grande y con eso vamos a obtener mejor resultado. Tampoco es poner uno más chico. Es decir, también como toda cosa en el motor tiene sus medidas, tiene sus ángulos, algunos rinden en baja, otros rinden más en alta. Bueno, todo eso, el tipo de láminas, todo eso lo vamos a ir mirando a lo largo de este video. Esto es una lámina de fibra de vidrio, que fue algo que se usó al principio, que tiene muy buena elasticidad, pero después apareció la fibra de carbono,
que tiene mayor velocidad de repuesta, es decir, la fibra de carbono puede ser más liviana que la fibra de vidrio en abrir, pero sin embargo tiene una mayor velocidad de cierre y eso favorece a altas RPM, pero todo eso lo vamos a ir explicando. También aparecieron fábricas como Boyensen que trataron de hacer distintos tipos de flapper en donde unieron lo mejor de ambas fibras. Hicieron una lámina gruesa, muy gruesa, que es la que va contra el cuerpo del flapper, ¿no? Y le pusieron encima otra lámina, ¿no?, más fina para favorecer la fina que abra a bajas RPM y luego a altas RPM empieza a abrirse todo el flapper. También después cambiaron esta por lámina de carbono, es decir, siguieron usando la lámina que va en la base de fibra de vidrio y luego esta la sustituyeron por las láminas de carbono. Y finalmente también las hicieron esta de carbono y esta también de carbono. Y bueno, todo eso lo vamos a ver. A lo largo de estos videos de los 2T, hemos hablado de las tapas de cilindro, hemos hablado de todo lo que tiene que ver con los expansivos, todo aquello que tenía que ver con la relación volumétrica, la compresión, todo eso. Y siempre he dado cálculos, ¿verdad? Lo más sencillo posible para estar lo más cerca de la funcionalidad de cada una de esas partes. Con los flappers les voy a quedar debiendo esas cuentas. ¿Por qué? Porque no las he encontrado. Yo tengo el software, que ya ustedes lo han visto en otros videos, que yo les voy a mostrar cómo cada cambio que yo hago en el flapper, en las dimensiones o en los ángulos, cambia cómo se comporta el flapper e incluso para qué diámetro de carburador, o sea, cómo flujea, cómo es la cantidad de aire que va a pasar por el flapper. Solo puedo decirle lo que dicen los libros, que es así. Cuando nosotros vamos a usar un flapper para un motor que queremos que tenga muy buenos bajos y medios, necesitamos un flapper que sea liviano, digamos que permita desde muy pocas vueltas del motor que las láminas abran. Y eso no solamente se consigue con láminas más finas, sino también con el ángulo del flapper. Por eso estos flappers que son más largos y que tienen menos ángulos son los apropiados. Cuando ya necesitamos que la potencia esté más arriba, vamos a usar este tipo de flappers más cortos, que son de 45 grados. ¿Por qué? Bueno, este tipo de flapper, cuando el aire fluye, abre más fácil las láminas y de esa manera a bajas vueltas él rinde más. Mientras que este otro tipo de flapper, que está más cerrado, digamos, tiene que el aire chocar con más fuerza para abrir las láminas y además se usan láminas también más gruesas. Eso lo vamos a ver en el software más claramente. Tampoco quiero olvidarme de que muchas fábricas han hecho sus inventos, han desarrollado nuevos tipos de cajas de lámina y es el caso de la B-Force, que es un flapper bastante atípico porque es una caja que tiene como dos torres y cada torre de esas tiene láminas. Bueno, yo se los estoy mostrando acá cómo es el diseño. No me quería olvidar de él porque es un diseño que, si bien yo no lo puedo calcular en el software por lo extraño que es su diseño, no hay duda de que funciona correctamente porque marcas como KTM lo ponen de fábrica. Quiere decir que es yo no estoy haciéndole publicidad a la marca, digo, ese tipo de diseño funciona. Ustedes saben que hay una cosa que es fundamental para los flappers y eso los puede llevar a un problemita. Es que la relación de precompresión o compresión del cárter afecta directamente al rendimiento del cárter. Entonces, cuidado, porque un flapper que le funciona muy bien al régimen de vuelta que ustedes quieren, resulta que hacen una modificación en el cárter, rellenan cigüeñal o de alguna manera achican el cárter y eso les va a afectar y seguramente ese flapper a altas vueltas no les va a andar igual
porque va a sufrir una mayor presión en las láminas porque vamos a estar aumentando la velocidad de entrada de los gases. El área de esas ventanas no tienen siempre que ver con el área del carburador. No es que si ustedes tienen acá un área que equivaldría a un carburador de 28 milímetros, va a poder aspirar esos 28 milímetros. No es así, porque va a estar limitado por la apertura de la lámina, que además tiene estos topes. La lámina tiene estos topes metálicos para que no se rompa, y por el ángulo, además, que van a estar las ventanas, va a estar limitado. Es decir, no es esta área la que va a permitir el carburador que ustedes tengan. Una lámina de acero es algo que ya no se usa. Las láminas de fibra de vidrio sirven. Las láminas de fibra de carbono han prácticamente suplantado en este momento a las láminas de fibra de vidrio. La lámina de fibra de carbono es más liviana, es más fácil para el aire moverla y tiene mayor elasticidad, vuelve al lugar, tiene más memoria, vuelve más rápido al lugar, es decir, trabaja en otra frecuencia. En definitiva, cuando hablamos de frecuencia, es el tiempo que demora la lámina, luego que nosotros la forzamos y la abrimos, a volver a su lugar de origen. Esa velocidad es lo que se toma también para sintonizarla con las vueltas del motor. Si nosotros tenemos un motor que a 10.500 vueltas tiene la máxima potencia y hemos hecho una tapa para esa potencia y un escape para esa potencia, lo ideal es que el flapper se cierre solo, para decir de alguna manera, es decir, que el motor lo abra, pero que no tenga que empujarlo para cerrarla, que coincida la frecuencia de la lámina con las vueltas, con las RPM del motor. Esta imagen que le estoy dejando acá responde a la ventana donde en el software vamos a examinar todos los datos de un flapper. He agarrado un motor que está funcionando y he puesto las medidas del flapper y de ese motor. Es un motor que originalmente era 50 centímetros, que se le ha aumentado la cilindrada y que entonces vamos a ver los datos que nos pide el software y después vamos a ir modificando esos datos para ver cómo responde a cada modificación el flapper y también las posibilidades que le da al motor esos cambios que vamos a ir haciendo en el flapper. Yo voy a mostrar paso a paso para que ustedes tengan una idea cuando tienen un flapper o cuando le van a cambiar algo al flapper, dónde va a influir o va a incidir en el motor ese cambio. En el primer renglón de esta ventana vamos a analizar el primer dato. Encima, lo primero que nos pide la cilindrada, datos que nosotros le debemos de proveer al software, en este caso 64 centímetros cúbicos. El otro dato es a cuáles RPM queremos que funcione correctamente o cómo funciona a ese régimen de RPM el flapper que tenemos. Como vemos, es a 11.500 RPM. El tercer dato que tenemos dice BMEP. Esto es algo que lo vamos a estudiar más en profundidad cuando hablemos de los cilindros, pero se trata de la presión media efectiva. Es la presión que hay encima de la cabeza del pistón cuando se enciende la mezcla. Esa presión, que está determinada por el rendimiento volumétrico, por la cantidad de aire que hay ahí dentro de la cámara de combustión, es la que en definitiva va a hacer girar el cigüeñal y va a producir la torsión, va a producir el par motor. En realidad, sobre esto es que trabajan los ingenieros, sobre la presión media efectiva de un motor para saber el rendimiento. Bueno, en este caso, este motor tiene 125 libras de presión media efectiva. El siguiente dato que tenemos es la precompresión del cárter. La precompresión del cárter ya habíamos hablado en el video anterior, que se relaciona generalmente correcta entre 1,3 y 1,5 a 1. Bueno, en este caso está en 1,29 a 1, ni siquiera llega a 1,3 porque es un ciclomotor que mantiene su cigüeñal de origen, que no es redondo, que es tipo perita el cigüeñal, entonces tiene una baja precompresión de cárter.
Luego ya vamos a entrar en los datos que el software nos pide del flapper propiamente dicho. Y entonces aquí quiero ir línea por línea explicando a qué corresponde cada dato. El primer dato que tenemos que darle es el ángulo del flapper. Y como ven, nos pide solo medio ángulo. Es decir, como si el flapper estuviera dividido a la mitad, ¿verdad? Nos pide este ángulo que hay acá. Este ángulo que hay acá. Así, medio ángulo. Y acá yo les había dicho que, bueno, 45 grados era lo que más se usaba en motores de máximo rendimiento. Pero en realidad, a fines del año 70, Yamaha empezó a usar 52 grados los flappers y eso se fue estandarizando en general en todos los motores de alto rendimiento y después Honda, bueno, todos los demás motores han ido usando más ese tipo de ángulo porque han optimizado el flapper para que con ese ángulo funcione mejor. Ahora, hay de todo tipo de ángulos, porque la verdad que de acuerdo al diseño del motor, a veces hay más o menos espacio o cómo se intenta poner un flapper y bueno, los ingenieros tratan de encontrar un tubo de admisión y un flapper que se adapta al espacio que tienen. Y es muy el caso de scooters o motores pequeños que tienen este diseño, ¿verdad? Y que a primera vista diríamos que no hay un ángulo. No, sí que lo hay. Y es esta terminación de acá atrás del tubo de admisión es lo que da el ángulo con respecto al flapper, ¿verdad? O con respecto a las láminas. Y es muy común de que cuando se colocan carburadores de mayor diámetro, ese tubo de admisión se haga casero, como le decimos. Y a veces no nos funciona. Y es porque no tenemos en cuenta este ángulo. ¿Por qué? Porque no sabíamos que el flapper a lo mejor lleva un ángulo de incidencia del gas o del aire en las láminas. Y bueno, y esa incidencia van a ver ustedes lo importante que es cuando corrijamos los ángulos de los flappers. El segundo dato ya se refiere al espesor de las láminas. Bueno, nos pide que le demos el espesor de las láminas. El siguiente dato que nos pide es la cantidad de pétalos que tienen las láminas. En el caso de que sean dos láminas dobles, o sea, un flapper piramidal completo, ¿no? Como es esto, estamos hablando de 4 láminas. Y a continuación nos pide los datos, la cantidad de ventanas que tiene el flapper, que lógicamente no siempre va a coincidir con la cantidad de láminas que tenga el flapper, pero a ver, hay láminas a veces que abarcan 2 ventanas. Bueno, por eso nos pide primero los datos de la cantidad de láminas y luego los datos de la cantidad de ventanas del block del flapper. A continuación nos pide el ancho de cada pétalo y el ancho de cada ventana, ¿verdad? El ancho de cada ventana y el ancho de cada pétalo de las láminas. Luego nos pide un dato muy interesante para que vean ustedes cómo influye cada agujero, cada cosa en donde pasa el aire. Nos pide el radio de las esquinas. ¿Y qué es eso? Miren, cada esquina ustedes verán que es redondeada. Bueno, nosotros tenemos que hacer esto y encontrar el radio. De cada esquina tenemos que encontrar cuál es el radio que tiene cada esquina, porque eso influye en el área de cada ventana. Pétalo free length. ¿Qué es esto? Bueno, esto trata el largo que tiene la lámina libre. ¿Por qué el largo libre? Porque al tener estos contenedores, estos limitadores de apertura, la lámina está suelta a partir del lugar donde deje este limitador de hacer presión con la lámina. Es decir, no es de donde va el tornillo, sino que tiene que ver desde donde deja de tocar, deja de apretar este limitador a la lámina. Entonces sería desde acá a donde llegue la lámina, digamos. Ese es el dato que nos pide. Luego, la palabra dice port length, habla del largo que tiene
la ventana, ¿verdad? La última medida, esa que nos pide, tiene que ver desde que deja de apretar a dónde está la ventana, ¿verdad? O sea, vamos a suponer que hasta acá está apretada la lámina, porque la aprieta el limitador. Hay un espacio y acá está la verdadera ventana, es decir, que este espacio de acá a acá es el siguiente dato que nos pide el programa. En el segundo recuadro, la primera línea establece en milímetros cuadrados la cantidad de aire que puede pasar, que deja pasar el flapper. Y eso está relacionado con el BMP. Es decir, que nosotros podemos tener una entrada en el motor teórica de acuerdo a todo lo que logramos retocar el motor, pero en este caso podemos ver claramente que este flapper no permite los BMP que el motor podría generar. ¿Por qué? Porque solamente alcanza para un carburador de 19,2 milímetros. Y sin embargo este es un motor que está optimizado para 22 o 23 milímetros. Entonces, evidentemente lo está, digamos, limitando en su rendimiento al motor porque no le permite la entrada de aire que debería permitir si el flapper estuviera adecuado para este motorcito donde está puesto este flapper, que es un motor real, como yo les dije de entrada. A continuación, hay una línea que habla de la frecuencia. Ahí, la primera frecuencia está referida a la frecuencia de la lámina. Yo les había dicho que cuando nosotros movemos una lámina, ella tiene una respuesta para volver a su estado original. Bueno, ahí esa velocidad de respuesta, como vimos, o como podemos ver acá, es superior, siempre hablando al régimen de vueltas que estamos trabajando o probando este flapper. Bueno, la frecuencia natural de la lámina está siendo mayor que la frecuencia natural del motor. Es decir, que unas vueltas más arriba de motor, ahí realmente equiparía la velocidad de respuesta de la lámina, de respuesta natural de la lámina, con la frecuencia donde hace admisión el motor, y ahí rendiría mejor el flapper si estuvieran las dos en conjunto en ese régimen de RPM. El otro renglón se refiere al promedio que debería de levantar la lámina, es decir, cuánto tendría que abrir la lámina cuando hace admisión el motor. Y sucede de que no está llegando al promedio de rendimiento de un flapper que tendría que abrir la lámina. Y eso se ve en la siguiente línea que habla de los milímetros que levanta la lámina, y que el mismo software pone que es muy bajo, es muy poco lo que abre la lámina, y por eso también el flapper ni siquiera debe rendir lo que rendirían las ventanas y el diseño del flapper. Es decir, que hay que modificar algo ahí, cambiar la lámina, hacer algo para que la lámina llegue a abrir más. Es decir, el motor, por la construcción que tiene el flapper, por la cilindrada, por la presión, la relación de compresión que tiene el cárter, no logra abrir correctamente esta lámina. Otra cosa interesante está en el siguiente renglón. En el siguiente renglón habla de los topes. Los topes tienen que ser perfectamente una circunferencia, y habla de el radio que tiene que tener esa circunferencia. Bueno, según esté colocado, según dónde esté colocada la lámina, es decir, dónde esté colocada la lámina con respecto al contenedor de la lámina, el software ya da cómo tiene que ser la circunferencia para que la lámina pueda abrir y no se vea muy exigida como para llegar a partirse. Todo, hasta eso da el software el cálculo del limitador de apertura de la lámina. No sé si se entendió, capaz que lo explico de otra manera. Nosotros deberíamos de agarrar y proyectar en un círculo perfecto, y entonces el software nos da el radio del círculo que tiene que formar el limitador, ¿verdad?
que va a ser el correcto. Y eso va a depender de varias cosas, pero entre ellas, donde apriete a la lámina y del largo también de la lámina, ahí es donde nos va a dar el radio ese que corresponde al limitador. Y a continuación, las últimas cifras tienen que ver con HP y el par motor. Como ven, son cifras en HP muy inferior a lo que ese motor en la planilla de cálculos que se hizo daba. Era un motor que daba alrededor de 10 HP, creo, y está limitándolo al motor. Bueno, da en la salida del cigüeñal y también da a la rueda cálculos de par y de HP. Vamos ahora a verlo esto directamente trabajando el software. Le vamos a ir cambiando a un parámetro de entrada y entonces vamos a ver cómo reacciona el flapper cada vez que le cambiamos algo. Hay algo muy lindo, muy interesante de jugar con esto. Ya estamos aquí frente a la pantalla del ordenador. Tenemos el software corriendo y vamos a proceder a cambiarle la cilindrada para ver qué es lo que sucede. Y van a ver ustedes cómo solamente cambiando, llevando el motor a como era original, porque en realidad era 50 centímetros, le vamos a poner acá, ahora, en este momento, ahí está, 50 centímetros cúbicos, y vamos a volver a la pantalla, el software va a hacer los cálculos, vamos a comparar las dos ventanas. Vamos a tener del lado izquierdo los nuevos datos y ahí nos vamos a dar cuenta que hay dos elementos que han cambiado, que son los BMP y los HP del motor. Bajamos la cilindrada, llevamos el motor a 50 centímetros y han aumentado los BMP y ha aumentado el caballaje que permite este flapper. Bueno, vamos a hacer un próximo video porque este es muy largo y vayan ustedes pensando qué es lo que sucedió, por qué pasa esto y ya van a darse cuenta lo importante que es el flapper en el motor. Suscríbanse al canal y en unos días nos vemos.